Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora. La paz del Señor repose sobre nosotros. Abramos la escritura, hermanos, en el Salmo número 48. Salmos número 48. Dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola, ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor, como mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Dios bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, dándote gracias por tu palabra. Oh Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar delante de ella. Oh Padre, recibe usted, Señor, la gloria y la honra en esta hora. Oh Señor, porque solo usted es digno, solo usted es merecedor, Padre. Oh Señor, recibe cada ofrenda de tus hijos en esta hora. Oh Señor, cada alabanza, cada adoración. Oh Padre, de labios de tu pueblo. Oh Señor, rogamos de tu gracia una vez más, de tu fortaleza. Oh Señor, que nos sumerjas en tu presencia, Padre, y tu Espíritu sea derramado en cada corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo rogamos. Amén. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar, y mi corazón, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Expresemos ese cántico al Señor. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar, y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo Espíritu, Santo
santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Sí, Señor. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Démosle paso a la palabra, hermano. Dios les bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos con la ayuda del Señor, bajo la guianza del Espíritu, siendo enseñados por Dios y viendo cómo cada día el Señor nos abre la revelación de su palabra, que es la manera en cómo debe de entenderse la Biblia. Es muy importante que usted entienda, hermano y amigo, quien nos escucha en esta hora, que la Biblia solamente, y cuando hablo de la Biblia, también incluye todo lo que es inspirado, basado en la Biblia, que allí son los mensajes del hermano Branham, para que usted pueda entender eso. Debe ser revelado por el Espíritu. No puede ser la capacidad intelectual de un hombre para tomar diferentes citas, cosa que he escuchado mucho. Hombres que toman citas de la Biblia y toman citas de los mensajes del hermano Branham. Y cuando uno va y uno ve la estructura de lo que se está uniendo a través de esas citas de la Biblia y a través de esas citas de los mensajes del hermano Branham, lo que construyen al final no tiene
base ni fundamento en toda la armonía de la palabra. ¿Por qué? Porque no fue revelado por el Espíritu, sino que es producto de la imaginación de ese hombre o de ese grupo de hombres que creen de esa manera. Es tremendo eso, ¿saben? Porque hay muchos preciosos hermanos y hermanas que creen así. Y a veces es complicado poder decirle a estos hermanos, hermano, lo que usted cree no es conforme a la palabra. Lo que usted cree no está en armonía con la palabra. Usted está claramente omitiendo la guianza del Espíritu para tomar todas esas citas y tomar todas esas citas de la Biblia y del mensaje. Sin la armonía de nada le va a servir, sin la guianza del Espíritu Santo. Usted está tomando todo eso sin el Espíritu Santo. Nadie tiene el derecho de tomar esta Biblia o de tomar un mensaje del hermano Branham e interpretarlo sin la guianza del Espíritu Santo. No me importa quién sea usted, ya sea un ministro o un laico. Debe ser la guianza y la inspiración del Espíritu Santo. Porque cuando no es el Espíritu Santo, escuchen muy bien esto, cuando no es el Espíritu Santo, otro espíritu va a tomar el lugar de lo que debió haber sido el Espíritu Santo revelando la palabra. Escuche bien esto. Cuando el hombre no busca la guianza del Espíritu Santo y rechaza la guianza del Señor, entonces otro espíritu va a ocupar ese lugar. Tenga la seguridad de que eso es así. Por eso es tan delicado cuando se toma esta palabra o se toma un mensaje. Es muy delicado porque hay personas escuchando. Y hay personas que ponen su confianza en eso que se dice detrás de un púlpito. Tiene que ser el Espíritu Santo dando la revelación de Dios. Fíjense, ¿se acuerdan lo que se habló la semana pasada? Cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ¿qué piensan los hombres que es el Hijo del Hombre? Si se dan cuenta, empezaron diferentes interpretaciones. Uno que era Juan el Bautista que había resucitado, otros pensaron que era Elías, otros pensaron que era Jeremías, otros pensaron que era Moisés. Cada grupo tenía su interpretación de quién era Jesús, pero el Señor quería saber la opinión de sus discípulos. Ahora, la opinión de Pedro, escuchen bien, y eso lo vuelvo a reiterar una vez más en esta hora. La opinión de Pedro era la misma que los demás apóstoles, salvo Judas Iscariote. Todos habían recibido la revelación del Espíritu Santo tan igual como Pedro. Ellos creían que Jesús era el Mesías. Ellos lo creían, la revelación del Espíritu vino sobre él. Y ellos no lo creyeron porque su rabí en la sinagoga les enseñó eso. Y no lo creyeron porque su papá, el cual fue un fiel israelita, le dijo, él es Jesús, él es el Mesías. No. Ellos lo creyeron por la revelación del Espíritu Santo. Y si lo hubieran creído así, entonces serían creyentes basados en una revelación de segunda mano. Y una revelación de segunda mano no sirve. Escuche bien esto. Usted tiene que tener una experiencia personal con el Señor para saber quién es Dios. ¿Por qué? Porque si ese fundamento no está allí, Dios no va a poder edificar sobre usted o sobre ese fundamento que usted tiene. Me explico.
La palabra dice, cuando Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. El Señor le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La revelación de Dios, la revelación del Espíritu Santo. No lo creyeron porque eran sentimentales y le tomaron cariño a Jesús porque comían con ellos y porque era muy bueno. No. Jamás pudiera Dios haberlos utilizado si la revelación del Espíritu Santo no hubiera llegado a ellos. Entiendan bien eso. Tiene para comenzar que Dios haberse revelado a ellos para que ellos pudieran ser discípulos del Señor, e iguales con usted e iguales conmigo. Dios puede utilizar sus instrumentos, por supuesto, porque la Escritura misma lo dice, la fe, que es la revelación, viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Por eso, cuando usted le testifica a un amigo, a una vecina, a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio, le testifica de Cristo basado en la palabra, si ese hombre o esa mujer forman parte de la economía de Dios, forman parte del propósito de Dios, lo que nosotros llamamos la simiente, si es simiente, si es simiente de Dios, entonces el propósito de Dios se cumplirá en ese hombre y vendrá la revelación al corazón y ese hombre lo va a ver clarito, clarito, clarito. Ese testimonio que se le está dando, ese hombre o esa mujer lo van a ver claro. Van a humillar su corazón y van a decir, es cierto, el Señor Jesús murió por mí. El Señor Jesús es nuestro Redentor, es mi Salvador. Él es el que va a cambiar mi vida. Y de allí, en base a esa revelación, es que van a venir las decisiones, las confesiones y las acciones de ese hombre y de esa mujer. Porque ¿cómo puede un hombre tomar una decisión por Cristo si no está convencido? ¿Cuántos hombres han tomado decisión aparentemente? Y como decía nuestro hermano Galdona, el tiempo es el mejor cernidor de las cosas. Se ha manifestado, o han manifestado muchos de ellos, al tiempo que no lo hicieron por el Señor, sino que lo hicieron por otro motivo. Había un motivo oculto que los mantenía en la iglesia. Y cuando ese propósito se cumplía, entonces se iban. Entonces, lo que es el tipo de la experiencia de un creyente, aunque estaba entre los creyentes y aunque había dicho que había creído en el Señor Jesús, el fundamento no estaba. Algunos de ellos estaban allí solo porque tenían una intención personal para desarrollar en la iglesia, y cuando eso se cumplió, se fueron. Así también algunos que, aunque en realidad un joven que ha sido criado y que ha sido llevado desde niño a una iglesia, realmente, y ese joven tal vez no lo sepa, pero es un privilegiado de estar escuchando la verdad desde niño, desde joven, siendo instruido en la verdad. Que el Señor le dé la oportunidad de guardarse de la trampa y del pecado del mundo. Los jóvenes son inmensamente privilegiados. Pero muchos de ellos no han buscado la revelación del Espíritu Santo. No han sido sinceros con Dios. Y muchos de ellos solamente van a la iglesia porque sus padres los llevan. Muchos de ellos, aunque están en la iglesia, no están en la iglesia. Solo vemos el cuerpo allí,
pero su corazón está lejos de Jesús, lejos de obedecer la palabra, lejos de hacer la voluntad del Señor, y es triste que eso suceda. Son muy pocos a quienes el Señor se ha manifestado a sus vidas porque ellos han abierto sus corazones a Cristo, o porque en ese hogar, porque también influye el hogar, no han creado el ambiente correcto para que ellos en su temprana edad puedan conocer y ver quién es Dios, que Dios es un Dios real, no una imaginación, porque la experiencia de muchos creyentes hoy es una experiencia intelectual y no una experiencia espiritual, no una experiencia con Cristo, con un Cristo resucitado, sino que muchos solo basan su experiencia en la enseñanza que han recibido en sus iglesias. Le creen a sus pastores, le creen a sus ministros y dicen, si lo dice el hermano tal, yo lo creo. También están los que de una u otra manera han estado vinculados sentimentalmente y emocionalmente con los protagonistas del gran drama de Dios. ¿Cuántos hombres hemos conocido y hemos sabido de sus testimonios que conocieron personalmente al hermano Branham? Pero muchos de ellos terminaron siendo influenciados por el dogma serpiente. Hermano, eso es muy tremendo. Hay algunos que hasta oran en el nombre del hermano Branham y han creído las diferentes mutaciones de ese virus, de ese dogma serpiente, porque ese dogma ha tomado diversas formas en medio del pueblo del Señor. Y muchos de ellos han basado su experiencia en que el hermano Branham fue un hombre santo, que no hay nadie en la tierra que se iguale, hermano Branham, lo cual usted se ha colocado el fundamento en el hermano Branham, déjeme decirle que ha perdido su tiempo. Usted no puede colocar su fundamento en un hombre. El hermano Branham fue un instrumento en las manos del Señor, un instrumento que fue utilizado por Dios como un profeta de la séptima edad de la iglesia, a quien el Señor se vació y el Señor se complació en utilizarlo para su gloria y honra. Y hay infinidad de testimonios de las cosas que Dios hizo por medio del hermano Branham, los milagros que Dios hizo a través del hermano Branham, la enseñanza que Dios trajo a través del hermano Branham, y las señales que el Señor manifestó por medio del hermano Branham. O sea, el hermano Branham no hizo nada. ¿Escuchó? Lo repetiré. El hermano Branham no hizo nada. El hermano Branham se rindió al Señor para que Él hiciera. Fue a lo que me rendí. Fue el testimonio del profeta. Pero muchos no han seguido la enseñanza del hermano, del Espíritu Santo a través del hermano Branham, de una vida rendida a Dios, y han fundamentado sus vidas espirituales en solo creer que Dios envió un profeta para este tiempo. Ese es un fundamento pobre, porque el hermano Branham no murió por mí en la cruz del Calvario. El hermano Branham no dio su vida por mí en la cruz del Calvario. El hermano Branham no fue el Cordero de Dios. Él reflejó con su vida de obediencia al Cordero de Dios. El hermano Branham no es el Redentor semejante. Su vida reflejó a ese Redentor semejante. El hermano Branham no es el absoluto. El absoluto habló por medio de él, y así el absoluto, que es Dios, que es Jesús, hablará por medio de usted
siempre y cuando usted tenga el bautismo del Espíritu Santo y se deje guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no lo va a guiar a una mentira, no lo va a guiar fuera de la palabra. Es imposible. Es imposible que el Espíritu Santo guíe a un hombre o a una mujer fuera de la palabra. Cuando dicen, pero es que el Espíritu guió a esta mujer a ponerse un pantalón. Mentira, porque Cristo no contradice su palabra. Que el Espíritu Santo llevó a un hombre a mentir. Mentira. El Espíritu Santo no miente ni guía a nadie a mentir. Que el Espíritu Santo guió a ese hombre a dar ese mensaje y ese mensaje es contrario a la palabra. Mentira, porque el Espíritu Santo no enseña nada contrario a la Biblia. Puede ser que mencione la Biblia, pero esa persona, si ha desechado la guianza del Espíritu, esa enseñanza, aunque tenga de la Biblia, no corre en armonía perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios permita en esta hora que usted entienda claramente lo que se está diciendo en esta hora. Porque eso va a depender que usted no sea engañado. Que usted revise los fundamentos de su vida espiritual. Que no lo haga por los motivos incorrectos. Que usted, cuando esté en la iglesia, esté claro por qué está en la iglesia. Usted debe estar claro del propósito de Dios con usted, porque déjeme decirle algo. Cuando usted entiende o usted ha tenido la revelación del Espíritu Santo, entonces usted va a estar claro de cuál es el propósito. No va a tropezar con Dios ni su palabra. Usted va a ir en armonía con la revelación de la palabra. No va a ir en contra de ella. Usted se parará por lo que dice el Espíritu revelando su palabra. La creerá, la obedecerá, la pondrá por obra, la manifestará. Esa es la expresión. La va a manifestar. Porque no es solamente que se testifique, sino que se manifieste. Yo le comentaba a mi hermano Osvaldo, yo he notado, le comentaba a él, cómo muchas iglesias han basado su experiencia más que nada en obras y no en la manifestación de Dios. Hay iglesias que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Te dirá, hermano, ¿usted está en contra de eso? No, no estoy en contra de eso. Pero sí puedo decir en esta hora que si usted ha hecho hincapié en las obras y no en la manifestación de esta palabra, entonces usted no está parándose completamente por la palabra. No está cumpliendo el propósito de Dios. Usted no va a ganar el cielo por las obras. Usted no va a obtener la aprobación de Dios por las obras. Es por lo que usted y yo nos rendimos a Dios. El que va a hacer la obra no es usted, es el Espíritu Santo. Es bueno proclamar la verdad, pero es más importante manifestar la verdad. La verdad debe ser manifestada y manifestarlo es dejar que esa palabra, este mensaje que decimos que es la verdad, se haga uno para que pueda manifestar lo que manifestó en el hermano Branham. Porque si la palabra revelada manifestó
el testimonio de una vida consagrada y de poder en el hermano Branham también tiene que manifestar lo mismo. ¿Cómo puedo decir yo que creo la palabra cuando rechazo los dones espirituales? Usted que rechaza los dones espirituales está rechazando una parte de la palabra y usted no está parado en la palabra, aunque usted diga que está parado en la palabra. Estoy colocando en las partes fundamentales de muchos en esta hora y tal vez algunos no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero es nuestro deber decir la verdad. Dar las razones por las cuales, porque el tema ha continuado, de por qué muchos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esos fundamentos errados deben ser quitados. Los fundamentos errados deben ser quitados para que el fundamento de Dios sea colocado y entonces Dios pueda construir su edificio, hermano. El edificio de Dios debe ser construido. No puede ser construido con otros materiales. No. Eso se va a caer. Que el Señor nos ayude a entender eso. Usted construye algo con los materiales incorrectos, eso se va a caer. No importa cuántos años tenga usted en el Señor o congregándose en una iglesia. No importa si en su iglesia está traspapelada con las fotos del hermano Branham o las fotos de la estatura del hombre perfecto o de todas las campañas donde estuvo el hermano Branham. Si el fundamento estuvo incorrecto, esa iglesia tarde o temprano, hermano, tarde o temprano esa iglesia se enfrentará al fuego de la prueba y el fuego de la prueba va a sacudir los cimientos de esa obra y los cimientos de ese individuo. Hermano, escuchen bien esto. Es inevitable que en su vida o en mi vida vengan los sacudones, yo voy a llamarlo así, los sacudones fundamentales. Va a venir, porque si usted ataca el fundamento de una estructura, usted va a tumbar el edificio completo. Por eso conviene que usted en esta hora fundamente su vida espiritual en la verdad de la palabra. Fundaméntelo en la revelación de la palabra, no en el dogma. Escuchen, no en el dogma de una iglesia o de un individuo que cree que puede hacer ciertas cosas. Escuchen, que cree que puede hacer ciertas cosas o enseñar ciertas cosas. Nadie tiene el derecho, porque todos nosotros estamos siendo sujetos a la voluntad del Señor. Debemos ser sujetos a la voluntad de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu, no construir las cosas en base a lo que nosotros creemos, sino a lo que el Espíritu Santo ha revelado. Es la única manera que la estructura pueda permanecer. Es la única manera que la estructura pueda permanecer, porque si esa estructura no está, entonces ese edificio caerá. Escuchen bien esto, que el Señor nos ayude. Usted que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, tome en cuenta eso, porque cuando venga el Espíritu Santo y la estructura
fundamental no es la palabra, no es el genuino arrepentimiento del hombre y la mujer, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La estructura se va a caer. Nosotros no queremos que su estructura se caiga, hermano. Nosotros queremos que su estructura permanezca para siempre. Nosotros queremos que su vida espiritual sea construida en base a la verdad de la palabra. Hermano, es tremendo cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de las cosas que el Señor ha hecho y que en el día de hoy el Señor quiere mostrar a su pueblo. Es muy tremendo eso, hermano. Como hoy, el Señor quiere mostrar algo. Pero ¿estaremos nosotros preparados? Escuchen, ¿estaremos nosotros preparados para recibir la revelación de Dios? ¿El fundamento estará correcto? ¿Será que el Señor podrá darnos algo y que entre nosotros no vaya a haber un rechazo? ¿Será que Dios podrá revelar su palabra en medio de nosotros y que nosotros podamos reconocer a Dios en nuestro medio? ¿Habrá en nuestros corazones la fe de Dios? Escuchen, la fe de Dios para Dios empezar a construir en base a ese fundamento. Porque les digo algo, eso es la clave para que Dios empiece a construir. Lo primero tiene que ser la revelación de la palabra. Tiene que haber la revelación de Dios. No puede ser intelectualidad, no. Y lo que se va a leer a continuación puede ayudarnos a cada uno de nosotros a entender eso. Escuchen. Lucas 18. Vamos a fundamentar lo que se ha estado diciendo para que usted pueda entender por qué el Señor ha hablado lo que ha hablado. Escuchen. Y el por qué cuando viene la revelación muchas estructuras se caen. Muchas casas se caen. Fíjense. Lucas 18. Vamos a leer algunos versículos de este precioso capítulo. Leemos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Esta es la antigua versión, la que estoy leyendo. Me muela significa me colme la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos, o sea, que los haga esperar. Os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por esta preciosa palabra, como en tu bondad tú
marcas el camino. Señor, sin ti nada puedo hacer, y sin ti nada de los que nos escuchan y de cada hombre y mujer nada puede hacer sin la guianza de tu Espíritu, sin la confirmación del Espíritu a través de la palabra. Aquí estamos, Señor, con tu ayuda, esperando en ti, para que tú tomes esta palabra y tú puedas revelarla a los corazones. Señor, manifiéstate en medio de tu pueblo con abundante revelación, y que en esta hora todo fundamento que no sea el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo en los corazones de los hombres y las mujeres, sea quitado de allí, y que solamente tu Espíritu tome control. Porque tú quieres construir un edificio, pero ese edificio, lo sabemos, debe tener los fundamentos correctos. Debe tener los fundamentos sólidos, porque ninguna estructura podrá resistir cuando los pisos y los demás implementos de ese edificio que son sólidos puedan resistir cuando el fundamento no seas tú, Señor, cuando el fundamento no sea la palabra. Señor, bendice a tu pueblo, sana todo cuerpo enfermo, que toda alma oprimida sea libertada del error primeramente, de toda atadura religiosa, y que puedan ser libres tus hijos en esta hora para que reciban la verdad de la palabra. Que todo orgullo sea echado fuera, que toda vanidad sea echado fuera, que todo egoísmo sea echado fuera, que todo concepto religioso sea echado fuera, y que tu Espíritu Santo tome control y dominio. Danos el alimento en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fíjense el fundamento de lo que se acaba de leer en esta hora. Fíjense que el Señor condiciona su venida. Escuchen, el Señor Jesús condiciona su venida a si hallará fe en la tierra. Cuando nosotros hablamos o expresamos esa expresión, valga la redundancia, de la fe, a veces no se comprende la visión de Dios con relación a esa palabra, fe, y el mismo hermano Branham lo explicaba. El hermano Branham, bajo guianza del Espíritu, lo hizo claro. Fe es revelación. Cuando el Señor, en su tiempo perfecto, en el momento perfecto, porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas, Él decida hacer una obra en medio de su pueblo o vivificar la palabra que es su voluntad en medio de su pueblo, Él tiene que encontrar fe en la tierra. Ahora, muchos reclaman tener fe y dicen, hermano, yo le creo a Dios. Yo creo que yo cada vez que estoy enfermo, el Señor me sana. Cuando yo he tenido problemas económicos, yo le creo al Señor, yo oro al Señor y el Señor me suple. En mis necesidades el Señor me suple. Qué bueno que usted haya tenido esa experiencia con Dios en su bondad. Que usted haya experimentado la bondad de Dios a través de la fe. Fíjense, que usted haya experimentado la bondad de Dios a través de la fe. Pero de lo que habla aquí la Escritura, no se basa en la bondad de Dios, se basa en el fundamento. ¿Encontrará Dios a alguien con el fundamento de la palabra para unir ese fundamento con la revelación perfecta que vendrá de Dios? Escuche bien esto.
Muchos claman al Señor, muchos reclaman. Fíjense bien esto, que no se le vaya a pasar por alto. Muchos claman al Señor Jesús. Muchos hacen vigilias, muchos hacen ayunos, muchos hacen oraciones largas y claman al Señor: manifiéstate en medio de tu pueblo, manifiéstate en mi vida. Escuchen, y el Señor, conforme a su palabra, lo va a hacer. El problema no sería eso, Él lo va a hacer. El problema podría suceder si la estructura de su vida espiritual no es la revelación del Espíritu Santo por la palabra. Si en su corazón hay revelación de segunda mano, la revelación de Dios cuando venga no va a poder soportar. Es como la parábola de lo que el Señor hablaba del odre nuevo con el vino viejo, con el vino nuevo. Si el vino nuevo viene al odre viejo, o sea, al antiguo fundamento de ese hombre y de esa mujer, porque cada hombre y mujer trae sus propias creencias, ya sean personales o heredadas. Pero los hombres, usted no puede decir que no creen en algo. Ellos creen en algo. Hay algo en los cuales ellos creen y fundamentan sus vidas. Y cuando alguien le testifica del evangelio a ese hombre o a esa mujer, y dicen: yo no creo eso, usted me va a disculpar, pero en toda mi vida yo siempre he tenido un rechazo a esas cosas. Yo no soy religioso, yo me baso en esto, yo creo en mis capacidades, yo creo en la intelectualidad del hombre. Esa es su creencia. Por eso le estamos hablando de revelación de fe. Fe es lo que usted cree. Escuchen. Fe es lo que usted cree. Cuando usted ve en la estatura del hombre perfecto, fe, usted pudiera decir, es creerle a Dios. Eso está correcto, pero no lo está entendiendo. No lo está entendiendo. El fundamento es lo que usted va a creer. Porque todo lo que va a subir a partir de allí, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal, está basado en lo que usted cree. Porque usted no puede manifestar una virtud fuera de la palabra, o una ciencia fuera de la palabra, o una templanza fuera de la palabra, o una paciencia, o un temor de Dios, o aún amor, pero fuera de la palabra. Toda obra, toda palabra, toda acción, toda estructura, todo sacrificio tiene que estar basado en la palabra. Ningún ministerio tiene el derecho a ministrar fuera de la palabra. Ningún don espiritual tiene el derecho a operar fuera de la palabra. Y cuando me refiero a la palabra, la revelación de Dios, no la revelación de un hombre o la revelación de una denominación. El Espíritu Santo va claramente a revelar su palabra. Usted que quiere servirle al Señor y usted que quiere manifestar a Dios o hacer algo para Dios. Pero cuando el Señor viene, ¿encontrará la fe para Él obrar? ¿Cómo puede el Señor construir algo cuando la persona lo que cree son dogmas, ideas y pensamientos de hombre? Dios no puede colocar su espíritu en semejante estructura. Dios no puede vindicar una obra cuando esa obra no está sujeta a Dios, a la palabra. No importa cuánto haya predicado usted o cuántos años usted haya sido predicador. Si su
ministerio está rompiendo la palabra, al omitir lo que dice la palabra, entonces ese ministerio no es de la palabra, es un ministerio humano que ministra sus ideas y sus pensamientos, no ministra la palabra. E igual los dones espirituales. Un don que opera, pero no conforme a la palabra, no opera para Dios, no me importa quién sea. No opera para Dios, sino que opera para sí mismo. Por eso es que es tan delicado. Cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará un fundamento para él construir a ese edificio y manifestarse aquí en la tierra. Dios no va a construir su obra, su casa, su lugar donde manifestarse en un ranchito o en una estructura de metal o en una estructura que no sea el fundamento de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Y eso se cumple en lo que el Señor ha dicho. Cuando Dios dice que las cosas se hacen de una manera, es de esa manera, porque Dios no cambia. Si en el principio Dios fundamentó a la iglesia en el arrepentimiento, en el bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo, en la llenura del Espíritu Santo y en la manifestación del ministerio quíntuple y la manifestación de los dones espirituales para que Dios, por medio de ellos, se manifestara. ¿Ustedes creen que eso ha cambiado hoy? ¿Ustedes creen que el hombre tiene el derecho a anular a un ministerio? ¿Ustedes creen que ya un ministerio no tiene validez hoy? ¿Ustedes creen que un don espiritual ya no es necesario en la iglesia? Si usted cree así, entonces hay un serio problema con su fundamento, con lo que usted cree, con su fe. ¿Por qué? Porque Dios no puede, y suena muy radical lo que voy a decir, pero hay que decirlo. Dios no hace yugo desigual. ¿Cómo puede Dios obrar con alguien que no cree como Cristo? Hermano, ¿cómo puede Dios construir con alguien que no le cree a Dios? Que no cree como Dios. Que no cree como Dios. Que quiere hacer las cosas a su manera. No sirve. Dice la Escritura que el hombre prudente es como el que construye su casa sobre la roca, que vendrán ríos y vendrán vientos y harán ímpetu en aquella casa, hermano. Los sacudones fundamentales es inevitable que usted los pase, porque usted y yo vamos a ser probados en lo que creemos. No me importa si es hombre o mujer y no importa en dónde usted viva. Vamos a ser retados en lo que creemos, en lo que decimos que creemos. El diablo nos va a echar en cara si creemos o no. Vamos a ser retados. Como cristianos, nosotros reclamamos ser algo y reclamamos representar algo. Entonces, esos fundamentos de lo que decimos que creemos van a ser sacudidos. Pero ¿qué pasa? Si ese fundamento no es la palabra, ¿qué va a suceder? Va a suceder como dice la Escritura, que aquel que construye su casa sobre la arena, que vendrán los mismos ríos, vendrán los mismos vientos y también harán ímpetu sobre esa casa. Hermano, ¿pero qué pasa?
esa casa será destruida. ¿Por qué? Porque colocó su fundamento en la arena y no en la roca eterna, en la roca sólida que es Cristo, que es la palabra del Señor. Por eso, muchos que basan su experiencia en los años que tienen en la iglesia, no se conforme con eso, no se confíe en eso. Más bien, asegure sus fundamentos escriturales y espirituales. Porque el Señor Jesús, cuando venga, Él se va a manifestar por la misma manera con que vino al principio. ¿Y cómo vino al principio? Por revelación del Espíritu a través de la palabra. Dios vino cuando el Hijo del Hombre se manifestó y fue a Israel. Halló fe en la tierra. Halló fe en la tierra de Israel. Hermano, estamos hablando de un pueblo que creía la ley, que creía, el único pueblo en el mundo que tenía la verdad en la letra. Pero Dios no pudo encontrar el fundamento, hermano. Dios no pudo encontrar un fundamento de la palabra allí. Solo unos pocos. De millones 120. ¿No se han dado cuenta de eso? De millones que había en Israel, de sacerdotes, de levitas, de intérpretes de la ley, de ancianos, de rabinos, de jefes de sinagoga, hombres que usted no los podía señalar, eran de una conducta intachable. Usted no los iba a ver en un bar a un levita, a un sumo sacerdote, usted no lo iba a ver en un bar comiendo chimoy con 3 mujeres. No, jamás. Eran hombres de una conducta intachable. Pero el fundamento, ellos creían la ley, pero por tradición, no por revelación. Cuando vino el Hijo del Hombre, cuando vino Cristo a manifestarse en medio de su pueblo, con el fundamento, Él quiso unir la estructura que ellos tenían con la estructura que Él traía y no cuadró. No pudo construir su casa. No la pudo construir porque construirla allí, en esa denominación, significaba construirla en arena movediza. Porque el Señor sabe que van a venir vientos, que van a venir tempestades, que van a venir ríos y que iban a hacer ímpetu. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Por eso, Dios se aseguró de construir los fundamentos en medio de la iglesia. Por eso, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre este fundamento sólido. Pedro, tú representas a tus compañeros discípulos, apóstoles, que creyeron igual que tú. Y sobre ese fundamento es que yo voy a construir mi iglesia. ¿Se dan cuenta? Allí en la revelación es que Dios va a empezar a construir. Ahora sí encuentro fundamento, hermano. Ahora sí, dice el Señor, ahora sí puedo conseguir exactamente lo que quería. Un fundamento que pueda yo construir perfectamente. Y eso no solamente me va a ayudar a construir, sino a seguir edificando, porque esa estructura tiene que ser sólida. Esa estructura piramidal, hermano. En donde voy a colocar cada una de mis virtudes y donde yo me voy a manifestar aquí en la tierra. El propósito del Evangelio es Cristo manifestándose en la iglesia, el hombre siendo restaurado a la condición original de hijo de Dios. Hermano,
tiene que ser manifestado conforme al original. Por eso, cuando el Señor venía y conseguía un fundamento, un corazón contrito y humillado, un corazón que deseaba hacer la voluntad de Dios, entonces Dios dice, terreno fértil, hermano, terreno fértil. Allí puedo construir mi casa, puedo colocar mi fundamento que es la piedra, hermano. La va a construir encima de una piedra, no la va a construir encima de madera, no la va a construir encima de ningún material o barro. No, el barro puede quebrarse fácilmente. Pero la piedra no, la piedra es sólida y puede soportar temblores, puede soportar vientos, tempestades, hermano. ¿Se dan cuenta lo importante que es que su vida sea fundamentada en la palabra? ¿Se da cuenta que las denominaciones no llevan a la gente a Cristo? Aunque las personas digan, yo acepté al Señor Jesucristo, pero la fe que es introducida no es conforme a Dios. Hermano, no es la fe de Dios. Dios no puede construir en base a esas estructuras. ¿Por qué? Porque esos fundamentos denominacionales, cuando vengan el fuego de la prueba, como dice en otra escritura, eso se va a caer, eso se va a consumir. Obras que han comenzado bajo el estigma de una división, tarde o temprano, esa obra se va a caer. Hermano, te dirá, hermano, ¿usted está hablando en serio? Por supuesto. Usted no puede fundamentar una iglesia en base a la división. Usted no puede fundamentarla en eso. Tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Tiene que ser bajo la guianza del Espíritu. Porque cuando venga el Espíritu se une con el Espíritu y hará un ensamblaje perfecto, hermano. Es un ensamblaje perfecto. Y cuando ese ensamblaje perfecto se une, eso no se puede caer. Eso no se puede quebrar. Porque es lo que se cree con lo que se está esperando. ¿Se dan cuenta? Muchos se imaginaban que venían de cierta manera. Pero cuando vino la revelación, estaba a kilómetros de lo que ellos creían. ¿Se dan cuenta? Por eso, ¿por qué ese error? Cuando Israel vino la hora de su visitación, ellos no vieron que esa revelación venía de Dios. Antes la rechazaron, antes le dieron la espalda, antes prefirieron su propia fe, su propia interpretación, su propia creencia. Pero el Señor no ha cambiado su manera original. Pedro, te dice Dios a ti hoy, hombre o mujer, sobre esa piedra, sobre la revelación del Espíritu de esta palabra, es que yo voy a edificar a mi iglesia. No se va a basar en tus conocimientos intelectuales o en tus años en el Evangelio. No. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. Y el Señor dice en esta hora, lo que tú hablares o lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Y lo que tú desatares, yo lo desataré, hermano, lo que hace la revelación. ¿Por qué? Porque el que tiene el fundamento de la palabra revelada,
por el Espíritu al individuo, sabe cuál es la voluntad de Dios. Un hombre con la revelación del Espíritu no va a atar algo que Dios no ha atado. Porque nosotros atamos es lo que la palabra ata y desatamos lo que la palabra nos insta a que desatemos. No vamos a ir en contradicción a Dios. Nunca, nunca. Pero ¿cómo se logra eso? Con la armonía del hombre con Dios. Cuando la revelación de Dios viene al individuo y viene el Señor y se manifiesta cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿qué va a pasar? Ahora entiendo lo que la palabra dice, Señor, haré tu voluntad. Señor, haré tu voluntad. Yo quiero agradarte en todo. ¿Se dan cuenta? Y comienza la obediencia, así lo rechacen todas las denominaciones, así lo excomulguen, así lo llamen como lo llamen. El hombre y la mujer, que el Espíritu viene a su corazón con la palabra, Dios va a construir en ese hombre y en esa mujer, porque ese hombre ve a Dios. Pedro le dijo al Señor, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Se dan cuenta? Eso no lo dijo por decirlo. Sabían que los habían excomulgado de las sinagogas. Sabían que ahora les daban la espalda a ellos. Ahora ellos eran los pájaros raros. No se comportaban como los demás discípulos, porque ese reclamo les vinieron a ellos. Porque estos discípulos no hacen como los discípulos de Juan el Bautista, o como los fariseos, o como hacen. Eran los raros. Pero ¿qué pasa? La revelación de Dios con la interpretación correcta hizo la diferencia. Guió a ese pueblo a hacer la voluntad de Dios. Guió a ese pueblo a hacer la obra perfecta de Dios, conforme a como Dios quiere que se haga. No como ellos pensaron, sino como Dios quiere que se haga. Por eso, muchos que no han recibido el Espíritu Santo, cuando Dios ve el fundamento, que después que han creído en la iglesia, les enseñan diferentes maneras y modos y pensamientos, Dios dice, Él no me está esperando, hermano, porque Él lo está creyendo de una manera. El Señor se manifiesta y dice, aquí estoy, pero es que mi iglesia me enseña esto y esto y esto. Y el Señor caballerosamente se va. Cuando viene la revelación de Dios a esa falsa fe, no cuadran. Por eso es importante, usted quien me escucha, comience a revisar los fundamentos de su fe. No me importa si es un creyente del mensaje o de una denominación. Este mensaje va para todos, porque el Señor en esta hora empieza a probar. Es el tiempo de que nuestros fundamentos sean probados. Dios no va a colocar su estructura en un fundamento que no sea de la palabra. Examínese, hágase un sincero examen. Usted que arrastra costumbres denominacionales por años y no lo quiere dejar, Dios no va a construir un carácter y un ministerio de la palabra en un denominacional que no quiere hacer la voluntad del Señor. Usted que se ha arrepentido de sus pecados y que quiere ser un cristiano, pero a su manera, Dios no puede darle el bautismo del Espíritu Santo a usted, porque su fundamento, lo que usted cree, impide a Dios revelarse a su vida y hacer la obra. ¿Hallará fe en la tierra?, dijo el Señor. Cuando el Espíritu Santo venga a su vida, encontrará el perfecto fundamento de la palabra para que la revelación se una, o lo rechazará. Todo va a depender de lo que usted cree. Fe es lo que usted cree.
Y si usted cree ideas, Dios no podrá construir. No importa quién sea usted y cuántos años tenga usted en la iglesia. Antes, ahí se cumple lo que decía el hermano Branham. Dios se habrá movido en medio de usted y usted no lo sabía. Hermano, como le pasó a los discípulos. Y no es necesario que Elías venga primero. Ya Elías vino y no lo supieron. Hermano, ¿por qué? Porque ellos lo creían de una cierta manera, pero la revelación de quién era Elías fue sencilla y humilde. Y cuando vino la revelación, dice la Escritura, el Señor no le dijo, era Juan el Bautista. No se han dado cuenta de eso. El Señor no les dijo eso a ellos. El Señor no les dijo, era Juan el Bautista. ¿Cómo no se dieron cuenta de eso? Se llama Juan el Bautista. No, le dijo, ya vino. Antes hicieron con él lo que quisieron y no lo supieron. Ahora, cuando el maestro dijo eso, dice la Escritura, entonces los discípulos supieron que se trataba de Juan el Bautista. ¿Cómo lo supieron? El mismo fundamento, la misma revelación que les dijo que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesús era el Hijo del Dios viviente, fue la misma revelación que le dijo que ese Elías que ellos estaban esperando, que Israel estaba esperando, había venido y no lo conocieron. Que no le pase a usted, hermano, hermana, amigo, que cuando venga el Espíritu Santo a su vida para llenarlo con el Espíritu, para fundamentarlo en la palabra, para guiarlo a hacer la voluntad de Dios en este tiempo tan tremendo en que estamos viviendo, que usted no diga, ¿cuándo viniste, Señor? ¿Cuándo viniste a unir las iglesias? ¿Cuándo viniste a arreglar los problemas? Señor, ¿cómo vas a venir con estos problemas? Yo vine y no me conocieron. Pero Señor, yo anhelaba el Espíritu Santo. Yo vine, pero me rechazaste. Por tus creencias personales, le pusiste una traba al Espíritu Santo. Le pusiste un límite al Señor. No quisiste que yo viviera contigo, hiciera una vida contigo, tú por tu lado y yo y que yo fuera por mi lado. Respeté tu decisión. Le dice el Señor a muchos hombres hoy. Pero todavía pudiera ser tiempo para que usted, quien me escucha en esta hora, coloque su vida espiritual en el fundamento de la palabra, para que pueda recibir al Señor con su revelación. ¿Estará dispuesto a hacer un examen sincero en su vida espiritual? Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por este precioso mensaje. Los fundamentos están siendo probados por tu Espíritu. Ayúdanos a todos nosotros. Si hay una creencia errada, algún pensamiento humano de nosotros que impide y limita tu Espíritu, revélanos, Señor. Nosotros no queremos nada que no sea la palabra en nuestros corazones. Señor, haz una limpieza en nuestros corazones, que todos nosotros podamos ser sinceros contigo en el altar y que toda incredulidad sea echada fuera de nuestras vidas, para que venga la revelación y nuestras vidas puedan estar fundamentadas, podamos recibir el Espíritu Santo y podamos ser edificados en la palabra. Ayúdanos, Señor, perdona toda iniquidad, perdona todo pecado de tu pueblo, Señor. Oh Dios, sacude los fundamentos fundamentales, los cimientos fundamentales de tu pueblo, para que tu pueblo pueda hacer las reparaciones, las sustituciones y pueda toda incredulidad ser echada afuera y solo corra tu Espíritu y la revelación de tu palabra. Que así sea.
Ayúdanos a todos, perdónanos, Señor, y que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra en cada corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 a otro mensaje del Espíritu por la palabra a usted. Todos los días a las 6 de la tarde en las diferentes plataformas, en YouTube y en Facebook. Estamos todos los días también a las 3 de la tarde y los sábados a las 2. De los cierres de los cultos de oración y los domingos a las 9 de la mañana por medio de las plataformas y de la radio Ebenecer Online. Una vez más, les recuerdo que lo que usted pueda construir en cuanto a su vida espiritual va a estar directamente relacionada con el fundamento que usted tenga. Si usted tiene una creencia personal sobre algo, no va a entender a Dios, no va a aceptar la revelación de Dios. Que el Señor nos ayude a todos a que toda incredulidad pueda salir y que cuando venga el Señor y diga, hallará mi corazón, hallará fe en la tierra, revelación genuina del Espíritu, no una revelación de segunda mano, sino una revelación del Espíritu al hombre, usted y yo podamos levantar nuestras manos al Señor y decirle, he aquí, Señor, aquí está tu revelación, la he obedecido, la he puesto por obra, la he creído, la he confesado. Señor, haz esa estructura hermosa de revelación en mi vida. Que así sea. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.